En 2006, un ejército de policías rodeó el Banco Río en Argentina y negociaron durante horas con un audaz grupo de ladrones que estaba dentro. Los criminales tomaron rehenes y exigieron que la policía les trajera pizza. Finalmente, un ladrón le dijo a la policía que estaban listos para rendirse. Pero cuando las fuerzas del orden entraron al banco, no había ni un solo delincuente a la vista. Se habían esfumado sin dejar rastro, llevándose consigo una cantidad reportada de $20 millones en efectivo y objetos de valor de las cajas de seguridad. En 2006 se llevó a cabo el mayor robo bancario en Argentina, de una manera ingeniosa y complicada, llevado a cabo por 4 personas. El primero era el líder. Su nombre es Fernando Araujo. El segundo fue el ingeniero de operaciones. Su nombre es Sebastián Bolster. El tercero fue Beto de la Torre, el financista. Y el último fue Luis Sellanes, a quien vamos a llamar el violento. Hubo 2 personas más que los ayudaron, pero sus identidades no fueron reveladas. La historia comenzó cuando el líder de la operación, Fernando, visitó a su psiquiatra y le reveló su deseo de robar un banco. El psiquiatra se sorprendió. Supuso que estaba bajo la influencia del cannabis, ya que Fernando era adicto a esta droga. El psiquiatra preguntó: ¿de dónde sacaste esta idea? ¿Necesitas dinero? Fernando respondió: ¿cómo sabes? Soy artista y siento que puedo hacer una obra maestra con el robo. El psiquiatra preguntó de nuevo: ¿y cómo piensas ejecutar esta operación? Fernando respondió: no tengo idea por ahora, pero he estado pensando mucho en esto últimamente. El psiquiatra no prestó mucha atención a lo que decía Fernando, pero este último tenía la intención de robar un banco, que sería el robo más importante e inteligente en la historia de la Argentina. Fernando solía caminar diariamente por las calles de Buenos Aires, la capital argentina, tratando de descubrir posibles objetivos para su operación. Descubrió el Banco Río, una sucursal de uno de los bancos más conocidos en una zona adinerada, lo que significa que la mayoría de sus clientes son ricos y depositan todas sus cosas valiosas en ese banco. Fernando propuso varias estrategias diferentes para llevar a cabo su operación. Las meditó y al final se le ocurrieron 2 opciones. Primero, podrían entrar al banco armados mientras está abierto, tomar el dinero y luego huir rápidamente antes de que llegara la policía. El inconveniente de esta estrategia es que es insegura y el botín sería modesto, porque no tendrían suficiente tiempo para recoger todo el efectivo y escapar antes de que llegaran las autoridades. El segundo método implica entrar en el banco mientras está cerrado a través de un túnel que lleva directamente a la bóveda. Debido a los sensores del banco y su avanzado sistema de alerta, pronto estarían expuestos, y este método también es arriesgado. Ambos métodos tenían el mismo nivel de riesgo, así que Fernando decidió optar por el método que le pudiera dar un mayor botín, lo que significaba que iba a cavar un túnel por el que podría entrar directamente a la bóveda mientras el banco estuviera cerrado. Fernando comenzó a pensar en cómo podría lograr esto. Al principio pensó en alquilar un local en la planta baja y cavar un túnel subterráneo hacia la bóveda, pero al final descubrió algo que simplificaría la tarea. En uno de sus recorridos rutinarios por la ciudad, notó las bocas de alcantarilla a lo largo de la calle del banco. Había una boca cada 10 metros, lo que indicaba que el túnel del alcantarillado ya existía debajo del banco. Fernando siguió rastreando las bocas a lo largo de la calle hasta que llegó al estuario del alcantarillado. Este estuario era una gran abertura situada a solo 150 metros del banco. Directamente, Fernando entró al túnel y comenzó a explorar el lugar. El túnel al principio era cuadrado, pero después de unos 100 metros, llegó a un túnel circular, que tiene aproximadamente 6 metros de diámetro. Me refiero a un enorme túnel que se extiende bajo la ciudad y pasa directamente frente al banco. Fernando se dio cuenta de que necesitaba ayuda en ese momento porque habría sido casi imposible completar la operación solo. La primera persona que se le vino a la mente fue Sebastián Bolster, uno de los amigos conocido como el ingeniero, debido a su experiencia en electrónica y mecánica. Sebastián se sorprendió cuando Fernando fue a verlo y le contó sobre su plan, porque Sebastián solo conocía a Fernando como un artista y amante del cannabis con un historial criminal impecable y sin experiencia previa en robos. Fernando comenzó a proporcionarle a Sebastián los detalles de la operación. Le habló sobre lo que tenía pensado hacer, sobre el banco, el túnel y todo lo demás. El ingeniero Sebastián expresó su disposición a ayudar al líder Fernando a llevar a cabo la operación. Lo primero que hicieron fue ir a la ubicación del banco y luego al túnel para comenzar a planear desde dónde podrían empezar a cavar. Fernando trajo cintas métricas y las arrojó en las bocas de alcantarilla.
Estas cintas les ayudarían a determinar su ubicación exacta dentro del túnel y cuán lejos estaban de la superficie. Luego fueron al banco y tomaron varias fotos encubiertas haciéndose pasar por clientes para ganar acceso a la bóveda, que estaba ubicada en el sótano, de modo que pudieran determinar su área superficial estimada y el número de cajas de seguridad, que podrían ser hasta 100. Necesitaban los planos del banco, que probablemente estaban en el municipio, para obtener números precisos porque todos sus cálculos eran estimaciones. Junto con la asistencia financiera, porque las herramientas que Sebastián fabricaba eran caras, Fernando sintió que necesitaba personas con suficiente experiencia en robos. Fernando, el líder, comenzó a buscar nuevos socios para unirse a la crew. Así que contactó a un hombre al que llaman el Doctor. La identidad de este hombre no fue revelada. Era más un coordinador que un cómplice. El Doctor le aseguró a Fernando que conseguiría a las personas adecuadas para ayudarlo con su operación. El primero fue Beto de la Torre, el financista. Este hombre era un gángster y tenía antecedentes criminales, y a pesar de su falta de experiencia en robos, era un experto en armas. Fernando y el Doctor se reunieron con Beto, el financista. Le contaron sobre la idea y le presentaron todos los detalles. Beto parecía emocionado. ¿Eres capaz de financiar esta operación? Es posible que necesitemos muchas cosas. Beto respondió, en realidad estoy sin dinero ahora, pero tengo un camión. Puedo venderlo y financiar la operación. Así que Beto se convirtió en el tercer miembro principal de la pandilla. En cuanto al Doctor, él no era un miembro, solo era un coordinador que ayudaba a la banda. Fernando necesitaba un cuarto miembro que lo ayudara con el trabajo que requería fuerza. El ingeniero estaba ocupado fabricando herramientas y el financista era el mayor, así que no podía ayudar. El Doctor sugirió a la cuarta persona. Su nombre era Luis Sellanes, apodado El Violento. Tenía antecedentes penales con suficiente experiencia en robos. Ejecutó muchas operaciones por las cuales estuvo preso durante 15 años. Luis era sanguíneo y estaba siempre listo para recurrir a la violencia en cualquier momento. Pero era inteligente y hábil en actuación y fraude, y jugaría un papel importante en la operación. Ahora la pandilla estaba completa. Fernando, el líder, Sebastián, el ingeniero, Beto, el financista, y Luis, el violento. Los cuatro comenzaron a estudiar los detalles de la operación y bajaron juntos al túnel para verificar los cálculos realizados por Fernando y Sebastián. Como se mencionó anteriormente, se requerían cálculos más precisos. Necesitaban los planos del edificio del banco. El violento prometió conseguirles los planos y cuando le preguntaron cómo lo haría, respondió, «No se preocupen, yo me encargo». Unos días después recibieron los planos y todavía no saben cómo los consiguió. ¿Sobornó a un empleado del municipio o entró al edificio municipal y los robó él mismo? Nadie sabe, pero lo que más importaba era que los tenían de inmediato. El túnel debía de ser cavado en diagonal, como se puede ver en esta imagen. Así que empezaron a averiguar el punto de inicio para cavar, la longitud del túnel, los ángulos y todo lo demás para hacer sus cálculos más precisos. Entonces crearon un plan detallado que incluía todos los cálculos necesarios para el proceso de excavación. Luego comenzaron a traer las herramientas necesarias. Llevaron un generador a diésel y perforadoras. Durante la excavación siempre había alguien en la calle para asegurarse de que el sonido de la excavación no se escuchara desde arriba. El proceso de excavación les llevaría al menos varios meses, así que pasaron al siguiente problema, que eran los sensores y el sistema de alerta que se activaba tan pronto como alguien ponía un pie dentro de la bóveda. Fernando, el líder, aprovechó su lado artístico y comenzó a diseñar un boceto de trajes que reducirían su calor para no ser detectados por los sensores. Trajes hechos de sacos de dormir utilizados por campistas y excursionistas. Primero compró una cámara térmica con la que realizó varias pruebas para ver si detectaría el calor de su cuerpo. Esta idea parecía un poco aterradora. Iban a estar 4 personas en la bóveda cargando mucho equipo, además de que tendrían que permanecer adentro durante un largo periodo de tiempo para conseguir todo el botín. Así que seguramente serían detectados. En general, la idea no era nada segura y era muy arriesgada. Fernando, el líder, estaba molesto. Pasó horas y horas pensando en una forma de entrar a la bóveda sin ser detectado. Un día se le ocurrió una idea loca. Fernando y su equipo estaban planeando asaltar el banco a través del túnel mientras estaba cerrado, y descartaron la idea de realizar una operación de robo armado mientras el banco estuviera abierto porque el banco estaría lleno de policías en pocos minutos. La nueva idea de Fernando estaba surgiendo: fusionar los dos métodos, el asalto a través del túnel y el robo armado. Es decir,
En lugar de usar el túnel para entrar, lo utilizarían para salir, haciendo que los sensores y las alarmas fueran inútiles. La policía solo rodearía el banco desde afuera, y no se darían cuenta de que los ladrones usarían un túnel para escapar. Primero, Fernando investigó en internet para ver si alguien ya había ejecutado un robo de esta manera y no encontró nada, lo que significaba que la policía argentina no lo esperaría. Fernando informó al equipo sobre su nuevo plan y quedaron asombrados y emocionados. Ahora tenían que agregar armas a la lista de equipos y el financista afirmó que se encargaría de las armas, ya que era un gángster y tenía experiencia en ese tipo de cosas. Las armas utilizadas eran especiales. Asegúrate de terminar la historia para descubrir qué las hacía especiales. Todo el proceso les llevó 1 año. Durante este año, se excavó el túnel y se construyó una pequeña represa dentro del túnel. Su propósito era elevar el nivel del agua hasta cierto punto. Tenían la intención de usar pequeños botes de goma para transportar el botín. Después de eso, discutieron cómo escapar. Inicialmente, la idea era escapar hacia el estuario de las alcantarillas, pero considerando la posibilidad de que, una vez que la policía se diera cuenta de lo que estaba pasando, irían al estuario y bloquearían la salida, el grupo comenzó a considerar una ruta alternativa, que iba en la dirección opuesta al estuario. Y descubrieron que era preferible a la primera ruta porque tenía numerosas salidas de alcantarillado, que estaban espaciadas cada 10 metros a lo largo del túnel. Eligieron una en particular que estaba a 200 metros del banco y estacionaron la furgoneta directamente sobre la salida del alcantarillado. La furgoneta estaba personalizada. Le hicieron una apertura en el piso que se colocaría sobre la salida de la alcantarilla. Beto, el financista, trajo una pequeña furgoneta y la puso en su garage, y el equipo se reunió para hacer las modificaciones necesarias en la furgoneta. Mientras trabajaban, la esposa de Beto entró de repente, y todos le preguntaron a Beto por qué estaba su esposa en el garage. Inmediatamente les aseguró que todo estaba bien, que confiaba en ella y que no había nada de qué preocuparse. Recuerden a esta mujer, tendrá un gran papel en la historia. Después de que terminaron el proceso de modificación de la furgoneta, necesitaban un conductor que los esperara en la furgoneta hasta que llegaran. Ese conductor era la segunda persona no revelada, apodada El Chico. Todo estaba casi listo. Lo único que faltaba era un método para abrir rápidamente las cajas de seguridad. Había cientos de cajas de seguridad que no podrían abrirse manualmente. Les tomaría horas. Sebastián, el ingeniero, creó una herramienta hidráulica llamada el cañón. Esta herramienta está diseñada para romper las cerraduras de las cajas en solo 7 segundos por cada una. Finalmente, después de todas estas preparaciones y esfuerzos, todo estaba listo. Como pueden ver, este es el túnel de alcantarillado desde el que entraron con los botes. Este es el túnel que cavaron y que conducía al banco. Esta es la bóveda del banco que tenía dentro las cajas de seguridad y a unos 200 metros de distancia, aquí está la salida de alcantarillado por la que escaparían, y la furgoneta estaba estacionada encima de ella. El día D llegó el 13 de enero de 2006. Sebastián, el ingeniero, fue el único que entró en el túnel, y junto al agujero del túnel que cavaron, pusieron botes de goma con el equipo encima. Luego, Sebastián subió por el túnel hasta la pared del banco, y esperó la señal de sus amigos. Los otros 3 miembros del equipo, Fernando el líder, Beto el financista y Luis el violento, se encontraron frente al banco. Cuando estuvieron seguros de que todo estaba listo, asaltaron el banco con sus armas y de inmediato tomaron a los empleados del banco y a los clientes como rehenes. Les ordenaron que se tumbaran boca abajo en el suelo. El guardia de seguridad del banco estaba en su sala. Se encerró, informó a la policía y la policía tardó solo unos minutos en llegar. Cuando el banco estuvo rodeado por la policía, Fernando sintió que era el momento de usar un truco que había planeado antes. Lo llamó el Plan Coco. La idea era sacar a uno de los rehenes, salir del banco y fingir que quería escapar, y luego regresar al banco. Con este truco quería mostrarle a la policía que él había intentado escapar antes de que ellos llegaran. Incluso habían puesto una furgoneta frente al banco, como si la fueran a usar para escapar, y debido a la rápida llegada de la policía, su plan falló. Sin embargo, el Plan Coco funcionó. Cuando llegó el comandante de la policía, le informaron que había ladrones en el banco. Intentaron escapar por la puerta principal y volvieron de inmediato después de darse cuenta de que el banco estaba rodeado. El comandante asumió que los ladrones no tenían una salida alternativa. Los ladrones tomaron el control total de todo dentro del banco, excepto de una cosa: el guardia de seguridad, quien seguía encerrado en su sala.
Tenían que sacarlo porque estaba en contacto directo con la policía, lo que significaba que si los veía salir del banco, seguramente se lo informaría a la policía. Siguieron negociando con él. Luis, el violento, le dijo que algo peor iba a pasar a menos que saliera de la sala. El guardia de seguridad se mantuvo terco y se negó a salir, lo que llevó a Luis a tomar a una de las empleadas del banco, ponerle una pistola en la cabeza y amenazar al guardia. Al principio, el guardia se mantuvo firme, pero cuando la empleada empezó a llorar, suplicándole que hiciera lo que ellos querían, no pudo arriesgar su vida y decidió salir. Desbloqueó la puerta, dejó su arma en una mesa y se entregó. Luis, el violento, lo registró por completo y le quitó su teléfono, lo acompañó hasta la puerta y lo dejó salir. El guardia se dirigió hacia la policía y las fuerzas especiales que rodeaban el banco. El comandante de la policía le preguntó qué estaba pasando adentro. El guardia respondió que había 3 ladrones armados con alrededor de 30 rehenes. También dijo que les habían quitado los teléfonos. El comandante de la policía alcanzó a ver uno de los ladrones a través de las ventanas del banco. Estaba saludando a la policía con un teléfono en la mano, como si les estuviera diciendo que llamaran al teléfono del guardia. Al mismo tiempo, Fernando, el líder, le dio la orden a Sebastián, que estaba esperando en el túnel, para que comenzara a saltar la bóveda. Sebastián comenzó a cavar y escuchó el sonido de algo moviéndose desde el otro lado. Era Fernando quien estaba moviendo un archivador que estaba justo en el lugar donde Sebastián estaba cavando. Fernando se sintió aliviado cuando vio a Sebastián. Se aseguró de que habían cavado en el lugar correcto porque hasta ese momento tenía miedo de haber cavado en el lugar equivocado. Sebastián, el ingeniero, entró a la bóveda con su herramienta hidráulica, el cañón, y comenzó a abrir las cajas de seguridad. El plan era abrir la mayor cantidad posible de cajas en 2 horas. Ya habían estimado que podían abrir alrededor de 400 cajas durante ese tiempo. Fernando y Sebastián se quedaron en la bóveda saqueando las cajas, mientras que Luis y el financista mantenían el control de los rehenes y trataban de retrasar a la policía hasta que las 2 horas terminaran. Luis, el violento, era el responsable de la comunicación con la policía. Era él quien tenía el teléfono. Como mencionamos antes, este hombre tenía un talento para actuar y engañar, así que logró retrasar a la policía creando diferentes personajes para distraerlos. Incluso, el comandante estaba sorprendido por la forma en que Luis hablaba con él. El comandante le preguntó a Luis cuáles eran sus demandas. Este respondió: «Mira, teníamos la intención de robar el banco y salir inmediatamente, pero ustedes fueron más rápidos de lo que esperábamos. No queremos lastimar a nadie, pero ahora no sabemos qué hacer». El comandante de operaciones estaba mirando a Luis a través de sus binoculares desde una de las ventanas del banco, y lo vio en una silla con las piernas cruzadas. Parecía cómodo, como si estuviera atendiendo una llamada de negocios en su propia oficina. El comandante entonces se dio cuenta de que estaba hablando con alguien con experiencia criminal previa. Luis dijo: «Déjame decirte algo, amigo. No ha pasado mucho desde que salí de la cárcel. Pasé 15 años allí, y este no es mi primer robo. Conozco todos sus trucos. Por favor, no juegues conmigo. Podrías poner en peligro a los rehenes». El comandante respondió: «No te preocupes, no haremos nada. Solo liberen a uno de ellos de vez en cuando para mostrarnos su buena intención». Luis volvió a decir: «Ya les dimos al guardia. No sean avaros. Somos los únicos responsables de decidir cuándo liberar a los rehenes. Adiós». Y luego colgó. De esta manera, Luis le demostró al comandante que él era el líder de las negociaciones y lo obligó a pensar 2 veces antes de actuar. Y eso era lo que los ladrones necesitaban: tiempo. Luis y el comandante mantuvieron contacto constante, y Luis de vez en cuando inventaba algunas historias para mantener a la policía distraída. En una ocasión les dijo que llamaran a su abogado para negociar las condiciones de la rendición y les dio el número de teléfono de uno de los rehenes. Cuando la policía llamó a ese número, Luis cambió el tono de voz y respondió haciéndose pasar por el abogado, asegurando que estaba en camino para negociar. Este hombre era increíble. Fue capaz de retrasar a la policía tanto tiempo como sus compañeros necesitaban. Lamentablemente, cuando las 2 horas terminaron, Sebastián, el ingeniero, y Fernando, el líder, no lograron abrir el número de cajas de seguridad que se habían propuesto. Solo pudieron abrir 147 cajas de seguridad. Además, la herramienta hidráulica comenzó a tener problemas de sobrecalentamiento. No funcionó como esperaban. Aún así, el botín que consiguieron era enorme, por lo que decidieron no arriesgarse más y seguir con el plan.
Fernando, el líder, llamó a Luis, el violento, y le dijo que era hora de ejecutar el plan de escape. En ese momento, Luis volvió a usar sus trucos y llamó al comandante diciéndole: «Sé que nos van a retener mucho tiempo sin comer, así que, antes de rendirnos, queremos pizza. Traigan muchas pizzas para nosotros y los rehenes». El comandante respondió: «Está bien, les traeremos pizza para todos ustedes». Pero Luis impuso una condición. Debía ser pizza italiana original de un restaurante específico que quedaba lejos del banco, con el fin de retrasar a la policía el mayor tiempo posible. El comandante aceptó su pedido y le aseguró que les conseguiría pizza del restaurante que querían. Después de esa llamada, Luis cortó toda comunicación con la policía. Él y Beto ordenaron a todos los rehenes que siguieran acostados boca abajo y sin moverse, amenazándolos con disparar si alguien intentaba moverse. Al mismo tiempo, Fernando y Sebastián recogieron todo el botín, lo metieron en bolsas y lo lanzaron a través del túnel que habían cavado. Luis y Beto se unieron a ellos en la bóveda y, antes de irse, colocaron sus armas sobre una tela. Más adelante sabremos la razón de este gesto. Cuando salieron del agujero, pusieron algo que parecía una bomba en él. Volvieron a colocar el archivador en su lugar y descendieron rápidamente a través del túnel hacia los botes de goma. Colocaron el botín en uno de los botes y subieron al otro, navegando por el túnel del alcantarillado hasta llegar a la apertura por donde planeaban escapar. Cargaron las bolsas con el botín, subieron por la escalera directamente hacia la camioneta sin ser detectados y se dirigieron a la casa segura que ya habían preparado con antelación. Cuando llegaron a la casa segura, metieron la camioneta en el garage y, sin perder tiempo, encendieron el televisor para ver qué estaba sucediendo y si la policía los estaba persiguiendo o no. Lo curioso era que, hasta ese momento, la policía ni siquiera había irrumpido en el banco. Los ladrones estaban sentados, relajados, viendo la televisión, como si estuvieran viendo una película, esperando la reacción de la policía al darse cuenta de lo que realmente había pasado. El comandante intentó varias veces comunicarse con Luis, pero sus intentos fueron inútiles. Fue entonces cuando la policía se dio cuenta de que había llegado el momento de asaltar el banco. El comandante ordenó a las fuerzas especiales que irrumpieran en el edificio y estuvieran preparadas para cualquier conflicto armado. Sin embargo, cuando la policía entró al banco, lo único que encontraron fue a los rehenes. No había ni rastro de los ladrones. La policía no lograba entender lo que estaba pasando. ¿Cómo se habían escapado estos ladrones? Estaban completamente desconcertados, ya que Fernando y su equipo habían ocultado el agujero con mucho cuidado. Al principio incluso pensaron que los ladrones podrían estar escondidos entre los rehenes, por lo que detuvieron a todos hasta confirmar sus identidades. Después de un tiempo de búsqueda minuciosa, finalmente descubrieron el agujero detrás del archivador, pero había otro problema. Encontraron lo que parecía ser una bomba. Esto obligó a llamar a la división de explosivos para examinar el artefacto, que al final resultó ser una bomba falsa. Mientras todo esto sucedía en el banco, Fernando y su equipo estaban en la casa segura, viendo las noticias y celebrando su hazaña. Luego procedieron a repartir el botín. El montón de dinero, joyas y oro era tan grande que no pudieron calcularlo con precisión. El banco estimó que el valor total del robo alcanzaba los 19 millones de dólares, lo que convirtió a este atraco en el más grande de la historia de Argentina. Una vez dividido el botín, el plan era que cada uno siguiera su camino y nunca más se volvieran a ver. Cada ladrón tomó su parte, se subió a su auto y partió en direcciones diferentes. Estaban felices, por supuesto, pero esa felicidad no duraría para todos. Pronto, uno de ellos perdería rápidamente su alegría, y los demás serían perseguidos uno a uno. El primero en enfrentar problemas fue Beto, el financista. Como sabrás, su esposa estaba al tanto del atraco. Un día, cuando Beto regresó a su casa, notó que una de las bolsas del botín estaba fuera de lugar. Al revisarla, se dio cuenta de que faltaba un gran fajo de dinero. Fue directamente con su esposa y le preguntó: ¿tomaste algo del dinero? Ella respondió fríamente: sí, tomé 5 o 6 fajos pequeños. 5 o 6 fajos que valen aproximadamente $300,000. Beto le dijo a su esposa: estamos tratando de mantenernos fuera de vista. ¿Cómo te atreves a tomar una cantidad tan grande de dinero sin decírmelo? Vamos a ser expuestos por tu culpa. Beto exigió a su esposa que devolviera el dinero que había tomado tras una discusión. Cuando ella se negó, la discusión se intensificó. Beto finalmente decidió esconder los fajos que tenía dentro de la casa en otro lugar.
No tenía idea de que su esposa se enojaría tanto con él que, tan pronto como él salió de la casa, ella fue a la comisaría y lo denunció, temiendo que él la engañara y se llevara su dinero para su amante. Imagina que su arresto fue causado por los celos. Beto, por otro lado, estaba dedicado a su familia y no podía imaginar dejarlos. Eventualmente, Beto fue arrestado y después de ser interrogado, se negó a revelar las identidades de sus cómplices. Sin embargo, con la ayuda de su esposa y otras pruebas, como el rastreo de teléfonos, pudo demostrar quiénes eran. Las identidades de los 4 miembros de la banda fueron reveladas y se emitieron órdenes de arresto para ellos. Aunque cada uno de ellos tomó un rumbo diferente, al final todos fueron atrapados y juzgados. Lo curioso es que no se encontró mucho del botín porque los ladrones lo escondieron en lugares complicados y no admitieron dónde estaba. Recibieron penas de prisión que iban de 9 a 15 años. Ninguno de ellos logró cumplir su condena completa. Al contrario, como resultado de su buen comportamiento, fueron liberados temporalmente. Después de cumplir aproximadamente 2 años en prisión, Fernando y Sebastián recibieron 2 años de arresto domiciliario en sus propias casas. Beto y Luis, sin embargo, estuvieron encarcelados por periodos más largos debido a sus crímenes previos. Tanto Luis como Beto pasaron mucho menos tiempo del que les correspondía, 6 y 8 años respectivamente. La pena fue leve. Las armas que emplearon fueron la causa principal de esto. ¿Recuerdas cuando dije que sus armas eran especiales y que las habían colocado allí antes de escapar? Sus armas falsas e irreales fueron la causa. Imagina que llevaron a cabo una operación tan masiva, tomando como rehenes a policías y fuerzas especiales y controlándolos con armas falsas. Esto es increíble. La explicación obvia para esto es que incluso si los atrapaban, el castigo sería muy diferente al de un robo a mano armada. Por eso las penas fueron breves y también fueron liberados antes de tiempo. Lo curioso es que no se ha encontrado mucho del botín. No estamos seguros de si se hizo un trato en secreto con las autoridades para recuperar una parte considerable del dinero a cambio de una liberación anticipada o si se pagaron sobornos. Estas son solo suposiciones. No tenemos idea de lo que ocurrió entre bambalinas. Los clientes del banco recibieron compensación por parte del banco y de las compañías de seguros.